Estoy muy contento de estar otra vez aquí para continuar con la segunda parte del tema que vimos la semana pasada. Vimos la primera parte, pero Dios me estaba preparando para la segunda parte, ¿verdad? Y realmente yo no le avisé a esta persona. El otro domingo ella no pudo venir para dar su testimonio acerca de lo que pasó en Gilitla, y le voy a pedir a Mari que pase, por favor, rápido, Mari, ¿verdad? Den un aplauso a Mari, la maestra Mari de discipulado infantil. Ella estaba en un examen muy importante, preparándose, ¿verdad?, para su maestría, y qué bueno que tenemos maestros y maestrías, ¿verdad? Entonces, adelante, Mari. Buenos días, hermanos. No venía preparada. Bueno, pues a mí en lo que el Señor me habló, porque como lo dice su palabra, no que tanto da a los demás como a nosotros también recibimos, fue la parte de que los hermanos dan lo que tienen, y eso a mí me confrontó, me llegó el que el Señor nos dice también a nosotros: despojémonos de todo lo que tenemos para dar a los demás, porque yo creo que aquí la Iglesia de León, nosotros en particular, tenemos mucho para dar. Principalmente tenemos su palabra, que también me confrontó, porque muchos de aquí tenemos años en la palabra, y yo principalmente pienso que no he dado mucho fruto. Entonces es momento de que de lo que el Señor me ha dado, los demás también puedan tomar de esos frutos, y que cada uno tome de esos frutos. Y pues también, hablando en lo particular de nuestros bienes materiales, también que nosotros podamos disponerlos, hermanos, para darlo. De verdad, allá no sé si lo comentaron la semana pasada, pero algo que nos asombró, la verdad, y que nos llegó y que dijimos wow, y que nos hizo llorar, fue un momento en particular que le cantaron las mañanitas a Lore, y los hermanos se prepararon con regalitos para ella, y sus regalitos fueron, yo creo que se surtió la despensa de su semana para la cena. O sea, de verdad fue asombroso. Llegaban con su kilito de huevo, con su pan, con lo que tenían literalmente. Entonces nosotros tenemos mucho más para dar, hermanos, y pues sigamos dándolo, como lo han estado haciendo para el evangelismo, lo que donan, pero sobre todo pues sigámonos preparándonos para dar la palabra del Señor, que es lo más valioso que tenemos para dar al mundo. Pues eso es todo. Gracias, Mari. Gracias, un aplauso para Mari. Y realmente me quedé picado con la enseñanza de la otra semana. Entonces vamos a continuar con este tema, la dinámica del reino. De hecho, también hablando de la dinámica del reino, la palabra de Dios dice, el pastor decía, tengan muchos hijos. También es una dinámica, hermanos, tengan hijos, ¿verdad? Tengan muchos hijos. Así es de que para que nos den muchos nietos, todavía da. Por ahí me falta una que todavía le faltan más. Pero qué bueno. Le voy a invitar a que abra la Biblia, que abra la palabra de Dios en Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. ¿Ya lo tiene? Ok, vamos a leer hasta el versículo 3 en la NTV. Dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida.
Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Padre, te alabamos y te glorificamos en esta tarde, Señor. Señor, lo que anhelamos y deseamos es que tú seas revelado hoy una vez más, Señor, a nuestras vidas. Espíritu Santo, revélanos al Hijo y que seamos transformados y que seamos totalmente cambiados, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos a vivir en ese reino, Señor, que tú has prometido, Señor. Padre, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Danos entendimiento de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Ok, entonces vamos a ver este tema, la dinámica del reino. Vimos la otra semana algo muy importante y decíamos que el reino de Dios no es estático. El reino de Dios está en movimiento. Amén. Y hay una dinámica, mis amados. Podemos hablar mucho acerca del reino de Dios, pero hay una dinámica angelical desde Génesis. Es algo extraordinario, algo tremendo, y nosotros vemos en el Antiguo Testamento que fueron ángeles muchas de las veces que vinieron en la ayuda del hombre. Por ejemplo, cuando los ángeles visitaron a Lot, ¿verdad?, en Sodoma y Gomorra. Tenemos otra cuando Jacob estaba dormido, ¿verdad? Estaba ahí dormido y vinieron ángeles que subían, ¿qué? De día y de noche, ¿verdad? Subían y bajaban, y cuando se despertó Jacob, ¿verdad? Dijo, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Estaba asombrado, estaba impresionado, dijo Jacob, ¿verdad? Esto es algo terrible, ¿verdad? Y él mencionó, dice, esto es puerta del cielo, y usted está en puerta del cielo, ¿verdad? Así es de que es terrible, ¿verdad?, estar aquí en este lugar. Pero hay una dinámica angelical. Lo vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios dice, el ángel acampa alrededor de los que le temen, y habla mucho acerca de los ángeles para nuestras vidas, ¿sí? Pero el enfoque no son los ángeles para nuestras vidas, son seres angelicales que Dios creó, que Dios usó para ejecutar, dice la palabra de Dios en uno de los Salmos, para ejecutar su palabra. Están al servicio de Dios, ¿verdad? Y al servicio también de los seres humanos. Y vemos una actividad angelical ahí en el Antiguo Testamento. Usted ve a los salmos y ve cómo los ángeles nos guardan, nos cuidan, ¿verdad? Y también en el Nuevo Testamento, ángeles dice que subían y bajaban sustentando ¿quién? La vida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad que sí? Y había una dinámica angelical. Entonces, nada más que no adoramos a los ángeles, hermanos, ¿sí? No adoramos a los ángeles. Así es de que tenga muy en cuenta eso. Pero, ¿sabe qué? Lo que acabamos de leer en Primera de Juan 1, del 1 al 3, fíjese lo que sucede, y quiero que usted esté atento, porque los discípulos estuvieron con Jesús por 3 años y cachito, y estuvieron viendo
Dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos, para nosotros fue algo, lo que palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Esto les anunciamos. ¿Por qué? Porque les fue revelado. Les fue revelado. Vamos a Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Juan, déjenme ver, ok. 1:1 dice, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora vamos a brincarnos hasta el 14, versículo 14. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Así que Juan está hablándonos del Mesías, del Cristo revelado, del reino que se había acercado, que lo habían visto, que lo habían tocado, que habían estado con Él. Y cuando Jesús, el Cristo, es revelado a nuestras vidas o a su vida, dice Juan, esto les anunciamos, esto les hablamos acerca de este Jesús, acerca de este Cristo, acerca de este reino. Y vemos en la palabra de Dios, en Marcos 1:15, por favor. Voy a estar dando unas citas. (1:15) dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¿Verdad? Ahí antes dice, más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Y mira la dinámica del reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a quién se ha acercado? El reino de los cielos se ha acercado a la mujer samaritana. El reino de los cielos se ha acercado con María Magdalena. El reino de los cielos se ha acercado con el joven rico, con los niños, con la mujer con flujo de sangre, con su amigo Lázaro. Solamente que el reino ha sido aceptado y ha sido rechazado. El reino de los cielos, el reino de Dios, que es la misma frase, fue rechazado o fue aceptado. Y puede ser que en este auditorio, hablando del reino de Dios o el reino de los cielos, pueda ser aceptado o pueda ser rechazado por nuestras vidas. La dinámica del reino de Dios es estar en movimiento.
no es estático. El reino de Dios está en movimiento. Quiero que vayamos a Lucas 4, 18, 21. Lucas 4, 18, 21. Dice, voy a ir corriendo rápido, usted me alcanza. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. El reino ha llegado. El reino se ha acercado. El reino está entre vosotros. El reino está entre nosotros. El reino o la dinámica del reino de Dios es hacer que la gente se vuelva a Dios, que se arrepienta de sus pecados, que se arrepienta de sus pecados. Es la profecía de Isaías 61. Ahí usted la puede ver también. No la vamos a leer. Pero Jesús dice, el reino de Dios ha llegado y el reino de Dios está entre vosotros y el reino de Dios hoy se ha cumplido. Y todos estaban mirándolo fijamente. Después de esta declaración tan importante, ¿saben qué es lo que pasó? Lo querían matar. ¿Lo querían qué? Matar. Quisiera darles solamente un dato muy importante mencioné dos palabras, reino de Dios y reino de los cielos. Ambas frases significan lo mismo. Describen, escúcheme bien, describen el gobierno, la autoridad y el poder de Dios sobre la vida y el mundo. Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra permanece para siempre. Mateo 28:18, Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, toda autoridad, no hay ninguna autoridad para el diablo. Toda autoridad le ha sido dada al Señor, a nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Mateo 7:29 estaba enseñando Jesús, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Evangelio de Mateo, mis amados, fue escrito para personas judías. Se menciona la frase reino de los cielos, ¿por qué? Porque para ellos era de mucho respeto no mencionar el nombre de Dios en voz alta y decían cielos. Marcos, Lucas y Juan anuncia o la frase reino de Dios está incluida en sus evangelios. En Mateo, reino de Dios, la palabra o la frase reino de Dios se usa 5 veces. 5 veces. Y hay una frase que me importa que la busquemos. Está en Mateo 21:43. Mateo 21:43. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados
Querían arrestarlo, pero tenían medio de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Creo que me equivoqué, siempre nos pasa, ¿verdad? No era esa, era otra. Sí, cierto. Oh, sí. Les digo a ustedes, perdón, que les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará una nación que producirá el fruto esperado, Sí, pero no. Bla, bla, bla. ¿Qué nos pasa? Es que siempre nos pasa esto. Mateo 6:33, hermanos. Mateo 6:33. Perdón. Mateo 6:33. Ustedes se lo saben perfectamente, ¿verdad? Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Ahí está la palabra reino de Dios. Busquen el reino de Dios. Y cuando menciona la palabra reino de Dios o reino de los cielos, nosotros necesitamos interpretar que es el gobierno de Dios, es la autoridad de Dios para nuestra vida y es el poder de Dios para nosotros, ¿sí? Cuando Jesús oró al Padre o cuando Jesús enseñó al Padre Nuestro, Él dijo: venga tu reino a mi vida. Así que cuando usted ora esta oración, usted le está diciendo: venga tu gobierno a mi vida, venga tu autoridad a mi vida, venga tu autoridad y el poder a mi vida. Porque nosotros, hermanos, no podemos caminar solos. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo, necesitamos la autoridad del Señor para nuestras vidas. Amén. Así es de que aparece esta palabra y se menciona únicamente en Mateo 5 veces esta palabra. Amados hermanos, la única manera de entender el reino de Dios o la dinámica del reino, que lo que estamos viendo, solamente lo vamos a poder entender cuando nacemos de nuevo. Solamente cuando nacemos de nuevo podemos entender la dinámica del reino de Dios en nuestras vidas. Antes no. Y esto pasó con Nicodemo. Y usted sabe la historia de Nicodemo. Vamos ahí a Juan 3, por favor. Juan 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Entonces, escúcheme bien. Para poder entender el reino de Dios, usted necesita nacer sí o sí del agua y del Espíritu. Para que usted pueda vivir en la dinámica del reino de Dios, usted necesita, obvio, arrepentirse de su maldad, de sus pecados. Porque usted no puede ver el reino de Dios y tampoco puede entrar en el reino de Dios. Eso
Simplemente, si no nacemos de nuevo, si no hemos nacido de nuevo, no podemos ver y no podemos entrar en el reino de Dios. No puede ver y no puede entrar. ¿Sabe qué? Para entrar en el reino de Dios, para ver el reino de Dios, nosotros necesitamos morir. Morir. Necesitamos morir para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. Así es de que le puedes decir a tu hermano: deseo que te mueras, para que tú puedas ver el reino de Dios, para que tú puedas entrar en el reino de Dios, para que tú puedas vivir en la dinámica del reino, en la dinámica divina del reino de Dios. Mire, Mateo 5:8, no lo busque, pero Jesús está hablando de las bienaventuranzas y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Y Jesús vuelve a enseñarles en Lucas para entrar al reino de Dios a una gente religiosa y aún a sus propios discípulos. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No entrará en él, no lo podrá ver y no podrá entrar en el reino de Dios. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno ha sido engendrado por Dios, es una nueva especie de ser humano. Es una nueva especie de ser humano. Mis amados, nosotros no fuimos creados como Adán. Fuimos engendrados, nacidos de Dios. Y si tenemos los genes de Dios, es la clave de todo asunto, de todo el problema. Sin esto no hay reino. Si no hemos nacido de nuevo, no hay reino. Si no hemos sido engendrados por Dios, no hay nada. Segunda de Corintios, 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural no puede percibir las cosas del reino de Dios. El hombre natural, el hombre que está bajo una condición de pecado, bajo una condición de maldición, no puede ver el reino de Dios y no puede entrar en el reino de Dios, a menos que se arrepienta, a menos que confiese su pecado. Usted puede venir a la iglesia y las puertas están muy abiertas, pero necesitamos entender una cosa: que si nosotros no nos arrepentimos en nuestros pecados, vamos a morir. ¿No? Si no os arrepentís, les dijo Jesús, en sus pecados van a morir. Y entonces se trata de discernir en nuestras vidas dónde nosotros estamos ubicados, dónde nosotros estamos parados. El hecho de venir a un lugar como este no nos hace hijos de Dios. El hecho de venir a un lugar como este, cantar, adorar y alabar a Dios, no nos hace un hijo de Dios. Lo que nos hace un hijo de Dios es el arrepentimiento de nuestros pecados. Amén. Primera de Juan 5:1. Entonces Nicodemo le dieron un cachetadón, ¿verdad? Él pensaba que por saber toda la Torá ya estaba dentro del reino de Dios, pero no fue así. Primera de Juan 5. Todo
Bueno, lo voy a leer en la versión NTV, porque está interesante. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, escúcheme bien, no solamente todo el que cree en Jesús, sino el que cree que Jesús es el Cristo. Y ahorita lo explicamos. Ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Amén. Así que los nacidos de Dios, los engendrados por Dios, solamente podemos ver y entrar en el reino de Dios, que es lo más importante en tu vida y en mi vida. Amén. Es lo más importante. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Ahí atrásito. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Los nacidos de Dios no nos caracterizamos por estar pecando. No nos gusta, o a la carne le gusta, pero a un hijo de Dios que verdaderamente ha nacido de nuevo, no practica, no se caracteriza por estar mintiendo, no se caracteriza por estar robando, no se caracteriza por estar adulterando y fornicando y cometiendo hechicería y brujería. No nos caracterizamos, no tenemos ese modo de vivir. Nuestro modo de vivir ha sido transformado, ha sido cambiado. Amén. El reino de Dios está dentro de nosotros. El reino de Dios dentro de nosotros produce una transformación. No solamente religión, no es religión, es transformación, es vida para nosotros. La vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, no practica el pecado, vence al mundo y es un hijo de Dios. ¿Vence a quién? Al mundo, al sistema del mundo. No estamos aferrados al mundo. Señor Jesús oró por sus discípulos, se dijo: Padre, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Entonces, nosotros necesitamos nacer de nuevo, sí o sí. Amén. ¿No tienes que ir a la escuela teológica por 3 años? Si tú vas al instituto, está bien, échale ganas, qué bueno. Pero tendrás carne con conocimiento, seguirás siendo carne. Lamentablemente hay personas así, ¿verdad? No está mal el conocimiento, ¿verdad? Pero las personas, ¿cómo se llama? Nos inflamos, nos creemos que somos algo o alguien cuando no somos nada.
Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si estás desconectado de la fuente, terminarás siendo tú mismo, terminaré siendo yo. Y es lo peor que nos puede pasar, ser tú mismo, ser yo mismo. Adán se desconectó de la fuente y fue él mismo la fuente. Si te portas bien, si das, no sé, 1,000,000 de pesos de ofrenda, bueno, está bien que los des, ¿verdad? Al terminar me dices si los vas a dar y dalos, está bien, no hay problema. Sigues siendo tú la fuente. Si eso tiene como fuente tu persona, Dios no lo quiere. Si eso tiene como fuente tu persona, Dios no lo quiere. Tú fuiste creado como un recipiente, no como una fuente. Fuiste creado como un recipiente. Yo no soy la fuente, yo soy un recipiente. Yo soy un recipiente. Dios es la fuente. Dios es la fuente. Lo único que Dios quiere es que su Hijo, el Cristo, se esté revelando a tu vida, se esté revelando a mi vida cada día. Pablo en Gálatas 1:16, vamos ahí a Gálatas 1:16. Gálatas, miren lo que expresa Pablo, 1:15-16. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. A Dios le plació, le agradó revelar a su Hijo en mí. Aleluya. Tu oración y mi oración es que el Hijo de Dios, el Cristo, sea revelado a mi vida. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días, mis amados. Y de esta manera, el Hijo, Jesús, el Cristo, al ser revelado en mi vida, ¿cuál va a ser el resultado? Va a producir fruto, va a producir vida. Usted no va a estar temblando. Usted no va a estar preocupado por los problemas que en el mundo están aconteciendo. Usted no va a tener pánico si tembló. Pero ahorita vamos a hablar al respecto de eso. Usted no va a tener pánico si aumentaron los precios, si se dispararon los precios, porque usted está en el Hijo. Usted está viviendo una vida, usted está viviendo la vida de Dios, la vida de Cristo. Mire, Mateo 6:33, nosotros lo recitamos. ¿Y cómo dice Mateo 6:33? Mas buscad el reino de Dios. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Sabe cuáles son todas las demás cosas? De todo lo que Jesús les estaba reprendiendo a sus mismos discípulos, porque se estaban preocupando por el pan, por el alimento, por el vestido, por el calzado. Y Jesús les dice: todavía ustedes están en el kinder, ¿sí? Ustedes necesitan buscar el reino, ustedes necesitan mi gobierno, ustedes necesitan mi autoridad, ustedes necesitan mi poder para poder trascender, porque todas esas cosas van a seguir sucediendo: el calzado, el alimento, el vestido, las preocupaciones. Jesús les dice: no tengan ansiedad. La ansiedad es la preocupación, es pensar constantemente en aquello que te está, en aquel problema que tienes, y por eso estás en ansiedad. Pero si tú estuvieras pensando al contrario, pensar en lo que Dios ha hecho por tu vida, en lo que la paz, en lo que Jesús te ha dado a ti, me ha dado a mí, nos ha perdonado, nos ha purificado, nos ha limpiado, nos ha justificado. Él está con nosotros. Aleluya.
La dinámica del reino de Dios está dentro de nosotros. Y por eso nosotros podemos actuar, por eso nosotros podemos vivir una vida en libertad. Amén. Pablo dijo, ya no vivo yo. Él se desconectó de su fuente y se conectó a la fuente, a la vid verdadera. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, me salvó. Amén. Y Pablo dice, mire lo que dice Pablo, yo cada día muero. Así es de que cada día nosotros tenemos que morir a nuestra carne, a nuestros deseos. Van a venir, pero necesitamos matarlos. La única manera que yo te deseo es que mueras, para que vivas una vida de gozo, de libertad. Muere canalla, ¿no? Necesitamos morir. Muere. Esa es la dinámica. Ese es mi deseo, que tú mueras. La dinámica del reino de Dios no es un concepto, o el reino de Dios o el reino de los cielos no es un concepto, sino una realidad. Se puede vivir únicamente teniendo los genes de Dios. Se puede vivir únicamente haber nacido de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es de que te invito a que nazcas de nuevo, a que nazcas del Espíritu. Amén. Todo tiene que ver, la dinámica del reino tiene que ver con morir. Vamos a Juan 12:24. Juan 12:24. Juan 12:24. Jesús hablando, les digo la verdad, como diciendo, les digo la neta. Les digo la neta, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Y mira cómo remata Jesús. Los que aman su vida en este mundo, la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. A menos de que el grano muera, va a producir fruto. Si no muere, no va a producir fruto. ¿Estás listo para morir? Cada día estamos muriendo. Cada día. Para que se note la vida de Cristo, nosotros tenemos que morir. Nos enojamos, muere. Discutimos, muere. Nos atropellamos, muere. Nos ofendemos muchas veces, muere. Estás viviendo en pecado, muere a ese pecado. Muere a ese chisme, a esa murmuración. Muere. Abandona tu pecado. Muere. De otra manera, no vas a producir fruto, a menos de que mueras. La realidad del reino es morir. La realidad del reino de Dios es morir cada día. Fui engendrado por Dios. Yo nací de mi papá y de mi mamá, pero estoy desaprendiendo a vivir como hijo de hombre. Y ahora estoy aprendiendo a vivir como hijo de Dios. En la nueva especie humana. Nacimos de papá y de mamá bajo pecado, ¿verdad? Necesitamos desaprender nuestras malas costumbres que estamos arrastrando de nuestros padres.
Y necesitamos aprender a vivir conforme al Padre Celestial. Amén. Es que mi papá, yo soy el único, hermanos. Le echamos la culpa al papá, ¿verdad? Míralo, igualito que el padre, enojón, ¿verdad? O igualito que la madre, gritona, ¿verdad? ¿Sabe qué, mi amado hermano? Usted necesita desaprender. Y necesita desaprender del hijo del hombre, del hijo de su papá y de su mamá. Y necesita aprender a vivir conforme a su Padre Celestial. Ahí necesitamos nosotros aprender. Amén. Colosenses 3:1. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿En qué debe usted pensar? En las cosas del cielo, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes, a ver, dígalo fuerte, pues ustedes han ¿qué? Muerto. ¿Qué? Muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Cuando Cristo sea revelado a tu vida, entonces tú vas a poder participar de los frutos. El mundo va a decir: wow, este hombre, ¿verdad? Esta mujer. Y nosotros vamos a poder tener una vida que le agrada a Dios. ¿Estás viviendo la dinámica del reino? ¿Estás manifestando la vida de Cristo? Todo aquel que es nacido de Dios vence al pecado. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios vence al sistema de este mundo. Aleluya. 1 Pedro 2:9, no lo lean, pero dice: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde, hermanos? De las tinieblas, de un reino, de un gobierno de autoridad y poder de tinieblas, que nosotros estábamos ahí supeditados a eso. Ahora nos traslada, ahora nos saca de ese reino de autoridad, gobierno y poder de Satanás. Ahora nos saca y nos da un nuevo gobierno, su autoridad y su poder. Y ahora por eso somos hijos de la luz, ya no hijos de las tinieblas, sino hijos de la luz. Amén. Y si tú no estás viviendo como un hijo de la luz, la pregunta es: ¿quién está gobernando tu vida? ¿Quién está gobernando nuestras vidas, mis amados? Puedes tener aquí 30 años, 20 años, 3 años, pero ¿quién está gobernando tu vida? ¿Quién está gobernando tu familia? ¿Quién está gobernando? Pregúntate. Amén. Colosenses 1:13 dice: pues Él nos rescató del reino de oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El reino de Dios no es un concepto, amada iglesia. El reino de Dios es una realidad en mí. No hay razón para vivir preocupado. No hay razón para vivir deprimido. No hay razón para vivir en crisis de pánico. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay razón. Primera de Pedro 1:23, vamos a verlo. Primera de Pedro 1:23.
pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿En la qué? Viviente palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, ¿verdad? De lo que leímos. Amén. En la otra versión dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo que renacidos, no de simiente corruptible. Hay una simiente dentro de ti que es santa. Hay una simiente que es incorruptible, no es corruptible, y esa semilla, esa simiente se llama Jesús, se llama Cristo Jesús. La gente que ve en ti, ve la vida de Cristo, ve a Cristo, porque es el propósito de nuestra vida, en esta vida, que vean a Cristo en mí. ¿No es enriquecernos? Que está bien que trabajemos, porque comemos, ¿verdad? Para llenar este vacío, ¿verdad? Está bien que trabajemos, pero quiero decirte una cosa, mi amado hermano, ahí donde tú estás trabajando, que vean a Cristo en ti. Ahí donde tú estás en la escuela, que vean a Cristo en ti. Ahí donde tú estás con tus familias, que vean la vida de Cristo en ti. Que vean la dinámica del reino, de cómo vivimos. Que si nos ofendemos, que si nos ofenden, perdonamos, ¿no? Que si nos hacen caminar 1 milla, caminamos 2, ¿no? Que si nos piden y no nos pagan, bueno, les metemos el licenciado, ¿no? Bueno, para eso están las leyes civiles, ¿no? Para defendernos también, ¿verdad? Si está muy duro de pagarte, métele licenciado, ni modo. Aunque sea tu hermano en Cristo, quién sabe si es tu hermano, ¿verdad? En Cristo. Tengo muchas dudas. Entonces esta es la dinámica, amén. Aleluya. Eso, mis hermanos. Tengo muchas cosas, pero creo que ya se me acabó el tiempo. Ya como último, vamos a la última cita que está Hebreos 12:25. Hebreos 12:25. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Esta nueva generación deberá vivir a Cristo, negándose a sí mismo, renunciando a sus derechos. Somos la generación que estamos viviendo muchas señales, hermanos. Somos la generación que más acceso tiene a la palabra. Somos la generación que más predicaciones ha escuchado,
más testimonios ha visto y más señales podemos observar. Pero también una de las que más fácilmente se está acostumbrando a todo. Vemos, escuchamos, compartimos, comentamos, pero no siempre obedecemos. Jesús dijo: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Las señales, mis queridos hermanos, no fueron dadas para alimentar nuestra curiosidad, sino para despertar nuestra conciencia. No necesitas otra prédica mejor. No necesitas otra prédica para saber que tienes que volver a Dios, que tienes que arrepentirte. No necesitas otra señal para saber que tienes que arrepentirte. No necesitas otra advertencia para comenzar a obedecer. Despierta, arrepiéntete y obedece mientras todavía hay tiempo. ¿Estamos viendo las señales, sí o no? Iglesia, ¿estamos viendo las señales? Amén. Ayer tembló en Indonesia, 7.4 o 7, terremoto, pero las estamos viendo, las estamos escuchando. Vimos Venezuela, vimos Colombia, vimos Indonesia y otros más réplicas que están ocurriendo en el mundo entero. Pero las estamos viendo, las estamos escuchando, pero nos estamos acomodando, nos estamos acostumbrando. Iglesia, es tiempo que despiertes. Estamos viendo las señales, pero estamos ignorando el llamado. ¿Ah? Usted puede prender la tele y le van a pasar la noticia en el momento. Usted trae este aparatito y usted puede ver las noticias. Estamos viendo las señales, pero estamos ignorando el llamado. Es tiempo de redefinir nuestra vida. Es tiempo de redefinir nuestra vida en Cristo. Vivir para nosotros mismos o vivir para Cristo. O estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo. O estamos activados o estamos pasivos. O estamos ocupados en nuestras muchas cosas, ocupados en hacer dinero, en proyectos, en planes terrenales, y estamos olvidando lo eterno. El cielo y la tierra van a pasar, su palabra no va a pasar. Segunda de Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para ¿quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Estamos en este tiempo, estamos viviendo esta generación. Ya no lo voy a repetir, pero ¿sabes qué? Estamos en alerta máxima. Máxima. La última escritura que leímos dice: y que ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, hermanos, adorándolo con santo temor y reverencia. Amén. Mi oración es que Jesús, el Mesías, sea revelado cada día a tu vida y que puedas vivir de esta manera. Sí, vendrán pruebas, sí, vendrán dificultades, sí, vendrán circunstancias, pero eso no importa. El que tiene al Hijo tiene la vida. Escúchame bien, el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no lo tiene, no tiene la vida. Puedes tener religión, puedes tener religiosidad, puedes portarte muy bien. Muchas personas allá afuera se portan bien, más que tú y que yo, quizás. Pero si no tienen a Cristo, no tienen la vida. Tenemos a Cristo, manifestemos la vida de Cristo. Manifestemos el reino de Dios, el reino de los cielos. Vivamos en la dinámica del reino de Dios. Amén. Dios les bendiga.
que a mí me llamó mucho la atención, bueno, todas, pero la que leímos en Primera de Juan 3, donde dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios, porque son hijos de Dios. Por tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Qué pesado, ¿no? Qué pesada esta frase. Por eso podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. En una generación donde se predica la tolerancia, esto es contrario, porque aún en la iglesia se ha metido una idea de que no podemos identificar. No estamos hablando de juzgar, de decir tú eres inferior a mí, no estamos hablando de identificar. Dice, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Los que son hijos de Dios son los que han entrado al reino y están bajo el dominio de Jesús, están bajo el dominio del Espíritu Santo. Si bien es cierto, hay tentaciones, hay luchas, pero el dominio del Espíritu Santo te está llevando a la santidad. El Espíritu Santo está generando un deseo de cambio, un deseo de transformación, un deseo de dejar la vida vieja. Esa es la influencia del Espíritu Santo, esa es la influencia del reino. La dinámica del reino es una dinámica de cambio. Pero hay una situación, hay gente que no está teniendo ese cambio, practica el pecado sin sentir nada, sin problema, sin dificultad, sigue viviendo igual que siempre. Y la palabra dice que podemos identificarlos, quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Es pesado. Y el siguiente versículo todavía más: todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Rectitud y amar a quienes, a mucha gente que no ama a los cristianos, no ama a su hermano en Cristo. Hasta dice, ya no, ayúdenme con ese bebé por favor. Hasta dicen, yo no voy ahí porque son puros hipócritas. ¿Sabes qué? Te puedo identificar, no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios, porque no amas a los creyentes. Sí, hay muchas personas cristianas que tienen situaciones que necesitan transformación y debemos de amarlos, porque están en un proceso como tú y yo. Tú y yo estamos en un proceso de santificación, en un proceso de renovación de nuestra mente. Y cuando alegamos y discutimos y nos excusamos diciendo es que yo no quiero ir ahí porque es pura gente, hey, no amas a los creyentes, te puedo identificar, no eres hijo de Dios. Necesita haber arrepentimiento en nuestras vidas, un regreso a Dios, un deseo de practicar la rectitud, un deseo de vivir en santidad, un deseo de transformación. Yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero pertenecer al reino de Dios. La cita de Juan 3, Nicodemo era una persona recta, era una persona eminente, y Jesús no se fue con rodeos. Necesitas nacer de nuevo. No eres del reino, no conoces el reino, ni siquiera entiendes las cosas básicas, y eres maestro en Israel. Hay mucha gente que viene a la iglesia por muchos años y es maestro en la palabra, conoce mucha Biblia, pero se le puede identificar que aún no ha nacido de nuevo. Y siempre será y es
parte de nuestra predicación, decirle a la gente que ya tiene tiempo en el cristianismo: analízate, comprueba que estás en la fe. Lo dice la palabra, examínate si estás en la fe. Cargar una Biblia los domingos no significa nada. Una transformación interna es lo más importante. Guarda sus mandamientos, estás dejando el pecado, amas a los creyentes, estás en el reino. Ponte de pie, quisiera orar un momento.